Bueno, ¿qué tal? Buen día chicos, ¿cómo están? Vamos a comenzar con la clase de práctica profesional 3, que corresponde a resonancia. Esta es la clase número 4. En este caso vamos a ver la bioseguridad en resonancia magnética. Es un tema muy importante, sobre todo porque lo vamos a utilizar cuando, si Dios quiere, vayamos a las prácticas, cuando vayamos a ver el equipo de resonancia, cuando todo esto termine, la cuarentena, esperemos que sea pronto, y ahí sí, entonces vamos a poder trabajar y mirar el equipo e incluso estar sobre la consola, con el paciente, mirando cómo hacemos los estudios. Pero para eso tenemos que tener unos conocimientos básicos sobre lo que es la bioseguridad. Y con respecto a eso, acá yo les quería mostrar a ustedes que tenemos distintos tipos de campos magnéticos, ¿sí? En los equipos de resonancia. Por ejemplo, tenemos equipos de 0,2 Tesla, que son de 2000 Gauss, 4000 veces el campo magnético de la Tierra. Tenemos un equipo de 1 Tesla, que son 10.000 Gauss, 20.000 veces el campo magnético de la Tierra. Cuando nosotros hablamos de Gauss, estamos hablando del campo magnético marginal. Y cuando hablamos de Tesla, estamos hablando del campo magnético principal, del magneto, ¿no? Y ahora vemos entonces acá un equipo de 1,5 Tesla que tiene 15.000 Gauss. Son 30.000 veces el campo magnético de la Tierra. Y un equipo de 3 Tesla tiene 30.000 Gauss, 60.000 veces el campo magnético de la Tierra. Fíjense que ya nosotros en 1,5 Tesla a 3 estamos en lo que se llaman campos altos, que tienen un campo magnético marginal muy amplio. Y por eso debemos extremar las medidas de bioseguridad. Ya con estos tipos de campo uno tiene que estar muy atento a que no ingrese nadie con algún elemento ferromagnético, porque se puede producir el efecto misil sobre algún elemento ferromagnético y ser atraído a alta velocidad hacia el centro del campo magnético, ¿no? Con la consecuencia que podemos dañar a nuestro paciente o también dañar al equipo. Y bueno, a pesar de que de la resonancia, de no emitir radiación ionizante, la resonancia magnética no está exenta de riesgo, ¿sí? ¿Y por qué no está exenta de riesgo? Porque si bien utiliza ondas de radiofrecuencia, y estas ondas de radiofrecuencia son no ionizantes, ¿no? Son como los rayos X, en este caso son no ionizantes, o sea que no van a causar daño, pero tenemos que estar muy atentos al campo magnético. El campo magnético es un circuito magnético invisible, cual nosotros no lo vemos, pero lo que hace es atraer elementos ferromagnéticos hacia el centro del campo. Y entonces hay que tener mucho cuidado y extremar las medidas de bioseguridad porque podemos dañar a nuestro paciente o dañar al equipo. Así que si bien no tenemos rayos X, sí tenemos un campo magnético al cual tenemos que estar muy atentos, ¿sí? Bueno, acá tenemos el personal involucrado, que todo este personal tiene que tener una capacitación especial para estar en esta área de resonancia. Tanto los técnicos, médicos, personal de seguridad, personal administrativo, personal de limpieza, sobre todo esta gente que es la que viene a hacer la limpieza, digamos, en la sala de resonancia, debe tener ciertos conocimientos, no se puede mandar a cualquier persona porque tiene que saber que no puede entrar con un balde, que sea ferromagnético, un lampazo, digamos, que tenga elementos metálicos, porque van a quedar pegados dentro del magneto.
Entonces hay que capacitar al personal que se va a encontrar en esta área. También personal de mantenimiento, ¿no? Que se sepan manejar dentro de esta sala. Y toda persona que por alguna razón deba entrar al área de resonancia magnética, tiene que tener ciertos conocimientos sobre cómo funciona y sobre todo el campo magnético. Bueno, ahora vamos a riesgos operativos de los campos magnéticos estáticos. ¿Qué quiere decir esto? Que este tipo de riesgo depende principalmente de la intensidad del mismo, o sea, del campo magnético, y además de las propiedades ferromagnéticas y dimensiones de los elementos que pudieran interactuar, o sea, que pudieran producir el efecto misil. ¿Qué está queriendo decir acá? Que hay que tener mucho cuidado con respecto al campo magnético, porque a medida que aumenta el campo magnético, mayor es el campo magnético marginal y mayor va a ser la atracción que va a tener sobre los elementos ferromagnéticos. Pero también hay que tener en cuenta a los elementos ferromagnéticos, porque depende del volumen, ¿sí? El volumen y la cantidad de elementos ferromagnéticos que tenga este elemento, va a ser con la velocidad, con la mayor atracción que va a ser atraído hacia el centro del imán. A eso nosotros le vamos a llamar el efecto misil. Y los elementos metálicos también en el cuerpo del paciente deben ser cuidadosamente analizados previo ingreso al área del magneto, como por ejemplo pacientes que puedan tener aros, pacientes con prótesis dental, con braques, con piercing, también pacientes que tengan tatuajes, porque algunos tatuajes tienen un tipo de tinta que tiene elementos ferromagnéticos, que es ferroso, y que en el momento, si estamos haciendo en la zona del estudio, podrían llegar a irritar la piel en esa zona por el efecto del campo magnético y la radiofrecuencia, ¿no? Hay que tener en cuenta eso también entonces. Y estas acciones deben responder a una política firme de seguridad. ¿Qué significa esto? Que nosotros tenemos que controlar a nuestro paciente, tienen que rellenar un formulario en el cual el paciente va a poner sus datos personales, va a hacer su historia clínica y sobre todo va a poner si tiene algunos elementos metálicos en su cuerpo, que eso es lo que más nos interesa. Después también cuando esté en la sala del cambiador, le vamos a ofrecer una bata y se tiene que sacar toda la ropa y quedarse con ropa interior y bueno, nada que sea de metal, digamos, eso es lo correcto. ¿Para qué? Para que no influya dentro del campo magnético. Entonces, estamos seguros de que no vamos a sufrir ningún tipo de susto, digamos, con respecto a algún elemento ferromagnético que pueda tener nuestro paciente. ¿Por qué las salas de resonancia requieren condiciones especiales? Bueno, en primero porque hay un gran campo magnético del resonador que se extiende por fuera del equipo, eso es importante, se va fuera del equipo y atrae objetos metálicos e influye también en aparatos eléctricos como computadoras o monitores, marcapasos, ¿sí? Esto quiere decir que el campo magnético, si llega a pasar, digamos, las paredes de la sala de la resonancia, va a influir en lo que pudiera ver del otro lado, si hay algunas computadoras, algunos equipos, o una sala de espera, imagínense, pacientes esperando que puedan llegar a tener marcapasos. O sea, entonces, esta sala de resonancia tiene que estar aislada, digamos, no tiene que haber nada alrededor, y este campo magnético
no tiene que salir de la sala de resonancia, se debe respetar la línea de los 5 Gauss, ¿sí? Ya vamos a ver eso. Esa línea de 5 Gauss corresponde más o menos a unos 3 o 4 metros que coinciden con lo que es la sala del magneto. Y también para evitar interferencias entre las ondas de radio que provienen desde afuera y las ondas de radiofrecuencia del resonador, todo el sistema tiene que estar blindado. ¿Blindado por qué? Por una jaula de Faraday. Esa jaula de Faraday está hecha de un blindaje especial que puede ser de aluminio o de cobre. Por ejemplo, ahora acá vamos a ver el blindaje magnético, ¿sí? ¿Qué es el blindaje magnético? Es una tecnología que se denomina en inglés shielding, que es blindaje. Se basa en la colocación de una segunda bobina conductiva por fuera de la primera bobina principal. La primera bobina o la bobina principal es la que genera el campo magnético. Ahora se va a colocar una bobina que está más externa, afuera, pero con una corriente contraria, en sentido opuesto, generando un campo magnético opuesto. Con lo que conseguimos entonces campos magnéticos que se van a restar, digamos, o van a hacer un apantallamiento. A eso le solemos llamar un contracampo, digamos. ¿Y para qué es eso? Es para evitar que se expanda más el campo magnético marginal y salga desde de la sala de la resonancia. Para eso es esta bobina de contracampo, que también la llamamos bobina de blindaje. Ahora, para contener una cierta cantidad de campo magnético generado por el resonador y no interactuar con zonas circundantes, se debe contener el campo a lo que se llama la línea límite o línea de 5 Gauss. Acuérdense de eso. Y suelen ser más o menos unos 3 o 4 metros, pero depende del campo magnético. Esas líneas de fuerza se miden con un gaussímetro, ¿sí? Se van a medir. Entonces, generalmente estas líneas de 5 Gauss van a coincidir con el espacio o con la sala de lo que es la sala del magneto. Después tenemos las isolíneas de campo magnético que deben quedar dentro del recinto, como decíamos recién, para no tener una afectación magnética. Esto es una disposición internacional. ¿Qué quiere decir? Que este campo magnético, su línea límite de 5 Gauss, no puede salir de la sala del recinto del magneto. Fíjense ustedes, ¿ven? No puede salir. Si nosotros achicáramos, digamos, la sala, estaríamos ya en el límite y podría ser que atraviese las paredes el campo magnético, ¿sí? Que de hecho puede atravesar el campo magnético. Si uno tuviera una brújula, del otro lado de la pared pondría, si está muy cerca, la brújula va a marcar que hay un campo magnético ahí dentro. Eso ya hemos hecho también un trabajo práctico sobre eso en el trabajo y veíamos cómo determinadas líneas de fuerza, en donde están los polos, atravesaban la pared. Bueno, entonces la consola del operador debe estar ubicada por fuera de la línea de los 5 Gauss. Por ejemplo, acá está la consola del operador, ¿sí? Y está, fíjense, por fuera de la línea de los 5 Gauss. Eso es muy importante, ¿eh? Para que no influya en las computadoras, en la consola, en la estación de trabajo. Acá tenemos la línea de 5 Gauss, otra vez, para que ustedes las vean. Acá tenemos el magneto, ¿sí? En el medio, la camilla. ¿Sí? Acá va a estar nuestro paciente. Y comienzan, fíjese, el circuito magnético o las líneas de Gauss. Y fíjense que acá me está marcando la línea de 5 Gauss, que es la línea roja, ¿no? Yo recorro la línea roja y acá me marca 4 metros. A los 4 metros estoy teniendo la línea de 5 Gauss. Eso significa que
para este equipo, y ya cruzando esta línea va a surgir el efecto misil y va a empezar a atraer a los elementos ferromagnéticos hacia el centro del imán. Otra vez la línea de 5 Gauss que me está marcando acá prácticamente toda la sala que corresponde, ¿sí? Hay que tener en cuenta eso, no arrimarse con nada por acá que sea elemento ferromagnético, ni poner ni computadoras, nada por el estilo que puedan realizar interferencias. Acá estamos viendo en la sala del magneto ahora la jaula de Faraday, ¿sí? ¿Para qué utilidad tiene la jaula de Faraday? Bueno, en la sala del magneto está instalada esta jaula que está blindada y aislada por un recubrimiento de cobre y de aluminio, a la cual nosotros le llamamos jaula de Faraday, ¿sí? Fíjense como acá en la habitación yo les puse una foto, fíjense que está revestida las paredes, el techo, la puerta, la ventana, también el piso, todo de aluminio. Eso es para evitar que ingresen ondas de radiofrecuencia desde el exterior e interfieran con el equipo de resonancia, ¿sí? Entonces evita interferencias de radiofrecuencias externas que afectan el funcionamiento y la calidad de las imágenes, porque si hay algunas ondas de radiofrecuencia que ingresan e interfieren, seguro que nos va a salir las imágenes de baja calidad, digamos, lo que vamos a ver es ruido en la imagen, ¿sí? Como una imagen lluviosa por la interferencia de las ondas de radiofrecuencia. Por ejemplo, acá estamos viendo el magneto, ¿sí? Y acá tengo representado con estas líneas rojas, unas medialunas, y esto representa las ondas de radiofrecuencia. Si nosotros tuviéramos ondas de radiofrecuencia que ingresan desde el exterior, porque la jaula de Faraday, supónganse, está rota, como le dicen, está pinchada, o por algún motivo se despega esa lámina de aluminio o de cobre, van a ingresar ondas de radiofrecuencia. Y fíjense cómo yo voy a ver mis imágenes, ¿sí? Fíjense en la interferencia que tiene esta imagen. Acá yo tengo una imagen del hombro, un hombro derecho, en el plano coronal, en una secuencia T1. Y ustedes fíjense cómo hay una especie de cuadrillé o de efecto corderoy, digamos, en toda la imagen, y eso es por interferencias de ondas de radiofrecuencia. Acá también, en la que estoy viendo acá al lado, es del hombro, y cruzan como rayas, ¿sí? Unos artefactos, también por interferencias de ondas de radiofrecuencia. Ahora vamos a ver campos electromagnéticos. Dentro de los campos electromagnéticos tenemos campo magnético estático, gradientes electromagnéticos y pulsos de radiofrecuencia, ¿sí? Ahora vamos a desarrollar cada uno de estos. Bien, posibles efectos de los diferentes campos magnéticos. Vamos a ver el campo magnético estático. ¿Cuál es el campo magnético estático? Es el campo magnético de mi equipo. No se han demostrado efectos peligrosos del campo magnético estático, ¿sí? Que nosotros denominamos que es de 1.5 Tesla, 0,2 Tesla o 3 Tesla. No hay efectos sobre nuestro paciente, ¿sí? Pero, ¿cuál es el problema? Que atrae objetos ferromagnéticos. Esto es lo más peligroso, porque hacer campos que tienen un campo magnético marginal, cuando nos arrimemos y crucemos esa línea de seguridad de 5 Gauss, va a haber seguro elementos de metal que van a ser atraídos con un efecto misil sobre el equipo de resonancia, ¿sí? Al centro del imán. Bueno, eso por un lado. Por otro lado tenemos campos magnéticos variables. ¿Cuáles son los campos magnéticos variables? Los gradientes de campo, que son bobinas electromagnéticas que generan campos magnéticos variables
mientras nosotros estamos haciendo el estudio, ¿sí? Y esos son también los que van a ocasionar ruidos, porque esas corrientes electromagnéticas que circulan por estas bobinas producen unas vibraciones muy fuertes que va a escuchar nuestro paciente. Y también, por ese motivo, a nuestro paciente le vamos a proveer de un auricular, porque los ruidos son muy altos, ¿sí? Esos ruidos se deben, entonces, a, a la corriente que están atravesando este tipo de bobinas. Y estas bobinas de gradiente de campo son utilizadas para formar los planos en la imagen, los planos coronal, sagital y axial, que después ya vamos a ir viendo por qué son tan importantes los gradientes de campo. Y después tenemos el campo de radiofrecuencia, ¿sí? Donde se produce la bobina que produce la RF, que puede interactuar tanto con tejidos como implantes metálicos, ¿sí? ¿Y cuál es el problema? El principal resultado de esta interacción es que la RF puede depositar energía en forma de calor, ¿sí? Entonces tenemos que estar muy atentos porque si tenemos un implante metálico, podría recalentar ese implante metálico en nuestro paciente. O sea que tenemos que estar continuamente preguntando a nuestro paciente cómo está, cómo se siente, para que nos transmitan cualquier inquietud que él pueda tener. Después tenemos efectos auditivos, efectos psicológicos y las mujeres embarazadas, ¿sí? Vamos a ver entonces cada uno de estos, que son algunas limitaciones de las que tenemos en resonancia. Bueno, los efectos auditivos. Fíjense que eh, eso tiene que ver con los ruidos que les contaba recién que producen las bobinas de gradiente. Los ruidos son muy molestos para algunos pacientes e incluso les causa dolor. Por eso les tenemos que ofrecer ¿cómo es? El auricular para evitar que estos pacientes le duela, digamos, o que no pueda resistir estar adentro haciéndose el estudio debido al ruido que están escuchando, ¿no? Ahora, los niveles de ruido que se escuchan dentro del resonador son aproximadamente dentro de los 70 decibeles, ¿sí? Si ustedes se fijan, el umbral serían 120 decibeles, ¿no? Que está determinado por la FDA en Estados Unidos, que son como si fuera la salud pública acá, que controlan los niveles de ruido. De todas maneras, es un ruido bastante considerable, 70 decibeles. Ahora les voy a hacer escuchar un poquito, a ver para qué yo grabé esto, para que ustedes escuchen y escuchen los ruidos que hace cuando está haciendo el estudio. Escuchen, ahí comenzó. Parece una ametralladora, ¿no? Esas son las bobinas de gradiente que están trabajando mientras estamos haciendo nuestra secuencia. Cuando termina la secuencia, terminan los ruidos, pero son bastante molestos. Y hay a pacientes que les molesta mucho e incluso les da dolor. Así que tenemos que proveer a nuestros pacientes de auriculares. Es una norma que tenemos en el servicio de resonancia magnética. Después tenemos pacientes con efectos psicológicos, ¿no? Como la claustrofobia, la ansiedad, por ejemplo, que son pacientes que a veces no aguantan estar adentro del túnel, del magneto, no aguantan terminar el estudio. Entonces, nosotros, los técnicos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Permitir a un familiar que pueda ingresar a la sala de exploración, obviamente que se saque todo elemento metálico y que pueda ingresar con su familiar y él lo acompañe. Que tenga contacto con él, lo puede tener de la mano. Eso va a influir muchísimo y va a disminuir la claustrofobia y esa ansiedad que tiene el paciente, ¿sí? No es lo mismo estar con alguien que estar solo dentro del túnel. También el técnico debe hablar con el paciente. Tenemos un intercomunicador
en el cual nosotros podemos constantemente preguntarle al paciente cómo está, que ya falta poco, que las imágenes están saliendo bien, y entonces el paciente se relaja y siente que hay alguien del otro lado y que lo está controlando. Entonces está más tranquilo y así puede llegar al final del estudio. Podemos terminar nuestro estudio, ¿sí? También podemos utilizar algunas técnicas como para aliviar la sensación de claustrofobia. Tenemos unos espejos que se colocan sobre la antena, por ejemplo, de la del cerebro sobre todo, y que le permite al paciente poder ver hacia el exterior, digamos, hacia el extremo de la camilla, viendo incluso la ventana. También nos puede ver a nosotros que estamos en la consola a través del espejo. Eso es tranquilizante para el paciente porque sabe que hay alguien ahí que lo está controlando. O sea que este truco lo utilizamos mucho poniendo el espejo y disminuye bastante la sensación de claustrofobia. También realizar el estudio en un equipo de campo abierto puede ser, si el paciente no aguanta en el campo cerrado, lo vamos a trasladar al equipo de campo abierto, que tiene una mayor amplitud porque ya no es como el túnel, es un campo abierto que tiene 1,50 m, 1,60 m de ancho y de alto unos 50 centímetros. Así que no siente esa sensación de encierro, digamos. Y si no da resultado con ninguna de estas técnicas que estamos utilizando, ocasionalmente podríamos hacer una anestesia de corta duración, que es simplemente una dosis sueño para que nosotros podamos hacer las imágenes en pocos minutos, en 15 minutos o 10 minutos, y luego se lo despierta al paciente con una pequeña estimulación y nada más, ya se termina. O sea, lo que uno quiere es que no se mueva y que él pueda estar ahí adentro, porque realmente si sufre de claustrofobia no se va a quedar. Entonces, por medio de una pequeña sedación, nosotros podemos hacer el estudio. Bueno, en pacientes embarazadas, entonces, se desconocen los riesgos para el feto, pero no hay registrado nada que cause daños al feto, ¿sí? Pero siempre se toma el primer trimestre como parámetro para no realizarse el estudio de resonancia. Cruzando el primer trimestre, sin problema, vamos a evaluar el riesgo-beneficio y le vamos a hacer el estudio, sin ningún, sin poner en riesgo a nuestro paciente y al feto. Según la FDA de Estados Unidos, que es la que controla, digamos, sería prudente entonces excluir a las mujeres durante el primer trimestre de embarazo. Eso es una ley ya. No se realiza contraste, también tenemos que tener en cuenta eso, ¿por qué? Porque el contraste del gadolinio pasa a la placenta en muy breve tiempo, va a pasar todo el contraste que le pusimos a la paciente a la placenta, ¿sí? Así que por lo tanto no se realiza contraste. Y si la paciente está en un periodo de lactancia, en caso de haber recibido el contraste, va a tener que esperar 24 horas para amamantar. Así que lo que se recomienda a las pacientes a veces es sacar la leche materna, ¿sí? Para luego dársela al bebé y durante 24 horas no amamantarla, ¿sí? Eso es por seguridad, digamos, ¿no? Para esperar que evacúe todo el gadolinio de su cuerpo. Y bueno, con esto entonces terminamos por ahora. En la próxima clase vamos a seguir con la bioseguridad, que nos falta un poquito más, y espero que esta clase le haya sido útil. Es muy importante la bioseguridad, sobre todo ténganlo en cuenta para cuando vayamos a las prácticas, así que le agradezco por su atención y nos vamos a ver en la próxima clase.